muéstranos al Padre. 61-05-21. Predicado el domingo 21 de mayo de 1961 en la Iglesia Unida de Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, 1 hora y 56 minutos. Gracias, hermano, que el Señor te bendiga. Buenas noches, amigos. Considero un gran privilegio estar aquí esta tarde al servicio del Señor Dios. Y estos 3 días han sido muy significativos para mí, reencontrarme con viejos amigos y encontrar nuevos. Así es como la vida sigue su curso. Simplemente reencontrarse con nuevos amigos y disfrutar de la amistad de los viejos. Y luego, en Grande Prairie y también aquí, he encontrado una verdadera reverencia entre la gente y una expectativa de un avivamiento. Eso es lo que se necesita. Un verdadero avivamiento espiritual, un derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente. 2 Y luego me encontré con algunos de mis viejos amigos. Srisberg, está por aquí, o suele estar, y esperaba encontrarme con Milo. Sí, hermano Durney, me alegra verte aquí. Muy bien. El señor Durney fue mi guía la última vez que fuimos de caza. Mis amigos recuerdan que hablé de ello muchas veces. He oído que desde entonces has tenido una pequeña crisis de enfermedad. Bueno, el señor del que hablaba sigue siendo el mismo Dios, el gran sanador. ¿Cómo está de ella? Bien. Bien. El señor Durney era un auténtico pedazo de hierro, te lo aseguro, cuando tenía unos 70 años, supongo, cuando yo estaba aquí arriba y él era realmente, me sorprendió ver la auténtica fuerza de ese hombre a esa edad. A cualquier lugar que íbamos Chris y yo, él estaba justo delante de nosotros. 3 Y un hombre no puede vivir en un lugar así sin conocer a Dios. Así que no podía pararme a mirar hacia las montañas sin ver el rostro de Dios en alguna parte. Y a menudo he orado por mi amigo Chris, el señor Durney y ellos. Algún día, cuando la vida termine, por los senderos de caza allá arriba en el bosque infinito, espero encontrarlos, hermanos, y renovar nuestra amistad. Me encontrarán por algunos de los senderos de caza allá arriba. Estaré mirando a mi alrededor. Los encontraré a todos ustedes, mis amigos cazadores y tramperos, allá arriba algún día. Hasta entonces, queremos permanecer en el Arzón para nuestro Señor. 4 Iba de camino, se acercaban unas pequeñas vacaciones, que, después de 6 meses en el campo, me han dejado agotado. Pensé en tomarme unas vacaciones y venir al norte a ver si podía atrapar uno de esos tímalos de los que hablaban, y quizás ver un oso en el camino. Así que fui en bicicleta y ya hicieron los arreglos con su pastor. Si Dios quiere, esta tarde o temprano en la mañana, nos vamos a descansar unos días al desierto, para intentar regresar al campo del Señor. Pensé que no sería agradable, a pesar de estar cansado y agotado por 6 meses seguidos en el campo, y mi trabajo es internacional, como saben, mundial. Pensé que estaría bien si pasaba a visitar a mis amigos aquí en Dawson Creek y Grande Prairie. Y quiero agradecer al Señor por la gran comunión que hemos tenido juntos, con los pastores y los hombres de una fe igualmente preciosa, en un mismo acuerdo y todos amando al Señor, y muchos de ustedes. 5 Billy me decía, al llegar, que le dieron una ofrenda de amor esta tarde. Creo que tenía razón. Ciertamente no quería que hicieras eso, hermano, hermana. Solo vengo a visitarte. Y te lo agradezco. Una vez, pensaba el otro día, me dieron una, algunos de ustedes, de Grande Prairie, están aquí. Ni siquiera sabía que lo habían hecho hasta que el señor Sotman me lo dijo de camino a casa, y ni siquiera tuve oportunidad de agradecerles a esas personas tan queridas. Bueno, que yo sepa, al reino de Dios irá, por lo que sé. Muchas gracias. Y creo que está escrito en la Biblia. Jesús dijo, en cuanto lo hicieron con uno de estos mis pequeños más pequeños, conmigo lo hicieron. Yo soy ese pequeño, el más pequeño. Mateo 25:40 Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tengo 52 años, llevo 30 predicando y nunca he aceptado una ofrenda. Nunca he aceptado ni un centavo. Siempre he trabajado, me he ganado la vida, y una vez que llego a este punto, bueno, nunca, simplemente voy a las ciudades y ellos pagan los gastos de la reunión. Me refiero a los grandes auditorios, donde hay que ganar $1,000 o $2 por noche. Ellos se encargan de todo y yo no tengo que pagarlos. Siempre que él me da algo, siempre hay un lugar donde ponerlo, así que ya saben a qué me refiero. Me gusta vivir por fe. Eso es lo que debemos hacer, vivir por fe. Veo 2 pañuelos aquí en la plataforma, o el púlpito, para que se ore por ellos. Ahora bien, eso no es una superstición, es una escritura. Es la Biblia. Muchos de ustedes quizás querrían un paño de oración.
Ese es uno de los ministerios más grandes que tengo ahora. Hace un tiempo, me quedé asombrado, una señora en Alemania. Envío miles de ellos a todo el mundo. Y una señora en Alemania había tenido artritis durante unos 20 o 25 años. Y no la vi en Alemania, teníamos tantos, miles de miles que vinieron de todas partes, de Checoslovaquia y de todas partes. Así que, en el extranjero no es como aquí. Las ciudades o el país son pequeños, y hay mucha gente, y una reunión como esa los atrae a todos. Hechos 19:12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 8 Y entonces había una mujercita alemana. Recibió las instrucciones en el pequeño paño de oración, que decía llamar a sus amigos, o a su pastor, si pueden. Si no, a uno de los vecinos. Confiesen todas sus faltas, pidan a Dios que las sane, que se lo pongan, y luego crean. Y la mujercita alemana fue asombrosa. Se lo puso en la ropa interior como le habían indicado. Hizo que los vecinos entraran a orar. Confesó todas sus faltas, y cuando se lo puso, se puso la mano sobre el corazón. Dijo: ahora, viejo demonio, sal de aquí. Y enseguida se levantó y empezó a caminar por el suelo, después de haber estado en esa silla de ruedas durante unos 20 años. Así de simple. Muchas veces intentamos alcanzar algo, una fe, y no hace falta una fe enorme para sanar. Lo único que se necesita es simplemente la fe que uno tiene. 9 Saben que en la Biblia la sangre se aplicaba a las puertas con hisopo. Nuestros hermanos clérigos lo saben. El hisopo es una hierba común. Y hoy en día, la gente busca una orquídea para aplicar la sangre, pero ni siquiera se aplica con una orquídea. Se aplica con hisopo. Fe común y corriente, como, Éxodo 12:22, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 10 No necesitas una fe enorme. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo sabes que te vas a ir? ¿Cómo puedes conducir? ¿Cómo sabes que puedes mover la mano? Bueno, lo haces inconscientemente, porque crees que puedes. Así es como crees para tu sanidad. Es algo establecido, y eso es todo. No se necesita una educación superior, nada extraordinario. Solo se necesita una fe común en Dios. Créelo, como si tu madre te dijera que te traerá algo. Créelo así. Tomaban la sangre, hisopo, generalmente lo encuentran creciendo en las grietas de los muros en Egipto y Palestina. Tenían muros de adobe y el hisopo subía por ellos. Es una pequeña hoja triangular que simplemente arrancan, la mojan en la sangre y la aplican a la puerta. Bueno, la sangre, por supuesto, al aplicarse, la aplicamos por fe. Y la fe es común, como el hisopo, solo que es mala hierba común. Solo créelo y se acabó. 11 Ahora bien, si alguno de ustedes desea un pequeño paño de oración y no lo tiene aquí, si me escribe en cualquier momento, con gusto se lo enviaré. Solo William Branham, Jeffersonville, Indiana, y me lo enviará. Y si quieren uno solo para guardarlo en su Biblia, sobre Hechos 19, en caso de que algo suceda, bueno, simplemente envíenlo. No hay costo alguno. No cobramos nada. Todo es gratis, así que envíenlo y lo recibirán. Con gusto se lo enviaremos, con mucho gusto. Es un paño pequeño por el que he orado y le he pedido a Dios que lo sane y lo ayude. O, podría pasar la tarde simplemente contándoles las cosas extraordinarias que Él ha hecho a través de eso, cosas poderosas. Pero sabemos que la gente necesita tener su edificio aquí esta noche, y no queremos entretenerlos demasiado. Y está un poco apretado en el edificio, y están bastante apretados. 12 Y ahora también queremos agradecer de todo corazón a nuestros hermanos ministros, a todos los laicos y a su excelente cooperación, y quiero agradecer a la ciudad, a la policía, y demás. Tengo que decir esto sobre mi amigo sureño, el señor Evans. Debería invitarlo a que viniera y hablara un poco para que pudieran escuchar cómo hablan realmente los sureños. ¿Creen que lo digo mal? Entró en una gasolinera y dijo: ¿podría decirme dónde hay un motel? El inglés lo miró con extrañeza. Dijo: sí, tengo unas llantas viejas por aquí. Llantas viejas. Salió y dijo: quiero un helado. El hombre dijo: claro, se acercó, le trajo una caja de aspirinas y se la dio. Así que estamos muy agradecidos. 13 Dijo: el otro día estaba en la tienda de artículos deportivos de aquí, con un caballero muy elegante hablando con él, y estábamos mirando sus trofeos. Intentaba explicarle al hermano Evans cuánto más grandes eran esos alces que sus conejos de Georgia. Estábamos mirando los grandes trofeos colgados allí, y dijo:
Alguien está recibiendo una multa. Era el señor Evans, así que salió corriendo y dijo: espere un momento, hermano. Dijo: no importa, no importa, dijo, solo le estoy dando una multa. Bienvenido de nuevo a Dawson, una multa de cortesía. Y entró. Con su tono sureño, dijo: hermano Branham, dijo, ojalá pudiera llevar uno de esos a Georgia para comprar semillas. No son tan amigables cuando uno se pasa de la raya aquí. 14 Así que tienen un país maravilloso aquí, una gente maravillosa. Y tienen uno de los países más sólidos, y si el Señor Jesús tarda, dentro de 50 años esta nación liderará el mundo. Tienen recursos naturales, sus colinas están llenas de oro y plata. Tienen hierro, minerales, potasa, calcio, todo tipo de recursos naturales, madera. Pero no tienen mucha gente. La ciudad de Nueva York tiene 296.000 personas más, en el estado de Nueva York, que en todo el dominio de Canadá. Todo el dominio de Canadá, 296.000 personas más. Así que tienen mucho espacio. Y Canadá es 1 1/3 o 2/3 más grande que Estados Unidos. Tienen los recursos naturales, pero simplemente les falta la gente, así que gracias a Dios por eso. 15 Verán, ustedes aún, si les vendo trigo y se lo cambio por arroz, pero cuando se me acabe el trigo, ¿qué haremos? Nuestros estados se han quedado sin recursos naturales. Ustedes lo tienen. Así que Dios los bendiga con ello. Tienen un buen gobierno sólido, y sus bancos son todos propiedad del gobierno, así que no hay choques en Wall Street aquí. Y sus pequeños hijos tienen una gran oportunidad. Tienen mucho que ofrecerles, más de lo que podríamos en cualquier otro lugar del mundo que yo sepa. Amigos míos, no estoy aquí para decirles eso. Ustedes lo saben. Pero estoy aquí para decirles algo que pueden ofrecer a sus hijos en cualquier lugar: al Señor Jesucristo. Él es lo principal, porque un día de estos, por muy grande que sea esta pequeña nación, caerá con tanta certeza como cualquier otra cosa. Tiene que hacerlo, para dar paso a la eternidad. Pero denle a sus hijos a Cristo. Él es la esperanza, la única esperanza sólida que tenemos. Que Dios esté siempre con vosotros ahora, mientras inclinamos nuestras cabezas un momento antes de acercarnos a la palabra. Creo en la palabra con todo mi corazón. Creo que es la palabra de Dios. Así que, acerquémonos al autor antes de pedirle sus bendiciones. Dios Todopoderoso y Misericordioso, que resucitaste al tercer día a tu Hijo, Señor Jesús, quien por su gracia perdonaste nuestros pecados y sanaste nuestras enfermedades, a Él damos gloria por los siglos de los siglos. Nos alegra ser visitantes hoy entre este precioso pueblo canadiense. No nos sentimos extraños, sino conciudadanos en la gran economía de Dios. Te damos gracias por esto. Que juntos nos mantendremos unidos por el reino de Dios, enseñando a todos los hombres y a todas las naciones a creer en el Señor Jesucristo. Nos has encomendado ir por todo el mundo y discipular a todas las naciones. Y como ciudadanos, hoy unimos nuestra fe, nuestras esperanzas y nuestras oraciones por las personas que están aquí. Y por la reunión de hoy, si hay algunos aquí, Señor, que no te conocen como su Salvador, que este sea el día en que tomen esa decisión totalmente suficiente. Jesús es mi Salvador desde hoy en adelante. 17 Si hay aquí enfermos y afligidos, Señor, que tu presencia sea tan fuerte y prevalezca sobre la incredulidad que todos los presentes sean sanados. Concédelo, Señor. Que no haya ni una sola persona débil entre nosotros al final de este servicio. Padre Celestial, al terminar esta tarde el servicio para ir a nuestros hogares, no sé, esta podría ser nuestra última reunión de aquí a la eternidad. Y si así fuera, Señor, si no nos volviéramos a reunir, sin duda si regresara, si viviera y regresara dentro de un año, muchos faltarían. Entonces, Padre, ¿qué clase de persona deberíamos ser? ¿Cómo deberíamos acercarnos a la gente, sabiendo que quizás esta sea nuestra última reunión? Con la más profunda sinceridad, con todo nuestro corazón y nuestra conciencia rociada con la sangre del Señor Jesús, que nos acerquemos a su palabra con fe y reverencia. 18 Que esta tarde se haga algo que acerque a los hijos de Dios a ti. Y sé que aquí sentados hoy, Padre, en este edificio hay, muchos de ellos son lo que llamaríamos pioneros. Son colonos, o hijos de colonos. Han trabajado la tierra. Y al pasar por el sendero el otro día, miré hacia allá y vi a papá, mamá y a los niños descalzos, sacando los troncos viejos de los pantanos, apilándolos, tratando de sembrar para tener alimento el año que viene. Me ardía el corazón. Pensé: oh, Dios, dales un hogar eterno donde no haya troncos que quitar, donde no planten para que otro coma de ello, sino que vivan para siempre en su hogar eterno, con sus pequeños para estar con ellos.
concédelo, Señor. Isaías 65, 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Muchos de los que están aquí sentados saben lo que significa recorrer un sendero de caza, atravesar el bosque, ver el amanecer y el atardecer, sabiendo que en los momentos difíciles, cuando alguna misteriosa trampa les atrapó, Dios los ayudó, incluso en momentos difíciles. Los amo, Padre. Son mis hermanos. Como les expresé a mis buenos amigos aquí sentados hoy, espero encontrarlos a todos algún día, en algún gran sendero de caza en la gloria. Que podamos encontrarnos con todos aquellos a quienes amamos y con quienes hemos compartido comunión aquí en la tierra. Y si alguno no está listo para eso, que lo esté hoy. Entra en la palabra, Padre, y siembra la semilla en nuestros corazones para que tengamos vida eterna, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. 20. Casi tengo que empezar con las escrituras porque son tan buenas personas. Y no lo digo solo por ser amable. Lo digo de corazón. Si lo dijera de otra manera, sería un hipócrita. Y prefiero encontrarme con Dios siendo un infiel que un hipócrita. Quiero leerles una escritura, porque creo que lo que yo diga podría fallar por ser hombre, pero lo que Él dice nunca fallará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. Y la única manera de acercarnos a Dios con seguridad es por su palabra, porque Él prometió honrarla. En San Juan 14, 8, 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿No me conoces, Felipe? De ahí tomaría el contexto. Muéstranos al Padre. Ese es el clamor del corazón humano, siempre lo ha sido. Desde que sabemos que hay un Dios, todos los mortales han intentado mirar más allá de la cortina del tiempo para descubrir si podían ver de dónde vienen, cuál es su negocio aquí y dónde estarán cuando se vayan de aquí. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Juan 14, 9. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? 21. Ahora bien, sabemos que venimos de algún lugar, que estamos aquí por alguna causa y que vamos a algún lugar. Y no hay, de toda la literatura del mundo, solo hay un libro que pueda decirte de dónde vienes, quién eres y a dónde vas, y esa es la Biblia. Así que nos acercamos a él esta tarde. Incluso el libro más antiguo de la Biblia, Job, cuando le brotaron llagas, parecía que todo se le había ido en contra, y sus amigos cristianos o religiosos le dijeron: Job, has hecho mal. Mucha gente quiere decir que porque alguien está enfermo hizo mal. Eso no es cierto. Job era un hombre perfecto. Dios lo dijo. Pero a veces Dios permite que la aflicción golpee a su pueblo para probar su fe. Estaba probando a un santo, no reprendiendo a un pecador. Y Dios hace eso para probar. Job 1, 8. Entonces Jehová dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 2, 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 22. Jesús dijo: La Escritura dice: todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado. Probado, educado, y entonces se demuestra que son verdaderos hijos de Dios. Y ahora, en el caso de Job, cuando le arrebataron todas sus riquezas y a todos sus hijos, todos sus amigos le dieron la espalda, se sentó 7 días acusándolo de ser un pecador en secreto, pero Job sabía que no era pecador, porque se mantuvo firme en la promesa de Dios. Dios exigía el holocausto, y Job lo había ofrecido por él y sus hijos. Y sabía que estaba justificado, porque había ofrecido la ofrenda apropiada a Dios. Job 1, 5. Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 1, 14. Y vino un mensajero a Job, y le dijo: los bueyes estaban arando, y las asnas paciendo junto a ellos.
Job 2:13 Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le habló palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 23 ¿Qué lección podemos sacar de eso hoy? Cuando sabemos que venimos a la presencia de Dios con fe, creyendo, nada cambiará. Dios lo dijo y eso lo resuelve. Entonces, cuando él, en su angustia, se sentó en el montón de cenizas rascándose las úlceras, su cuerpo se llenó de úlceras, y su esposa le dijo: Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ahora bien, él nunca la llamó mujer insensata. Dijo: como tal hablas. Dijo: hablas como una mujer insensata. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él no maldeciría a Dios. Sabía que no había hecho, dijo: vine al mundo desnudo, y desnudo volveré. Job 1:21 Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2:9 Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2:10 Pero él le dijo: hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job 23:3 Quien me diera saber dónde hallarlo, para poder llegar hasta su trono. 24 Entonces, cuando el Espíritu descendió sobre el profeta y éste empezó a ver venir al justo, buscaba un lugar donde poder ir a tocar a su puerta y decirle: quisiera hablar contigo un momento. Tengo algunos problemas que quisiera resolver. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué sufro así? Si tan solo pudiera encontrar su puerta donde poder tocar, quisiera explicárselo. Finalmente, Dios le habló en un torbellino y le dijo: cíñete los lomos como un hombre. Y Dios descendió en un torbellino y le dijo: Job, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo? Dime dónde se enganchan los ejes. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría, ¿dónde estabas tú, Job, si tienes tanta sabiduría? Entonces el Espíritu descendió sobre el profeta y vio. Dijo: oh, si tan solo pudiera encontrar a alguien, un hombre comprensivo al que pudiera acudir, alguien en quien pudiera confiar y decirle: eres el representante de Dios, alguien que pudiera poner su mano sobre un pecador y sobre un Dios santo, y salvar la brecha. Ese es el que buscamos. Alguien que pueda poner su mano sobre un pecador y sobre un Dios santo, y ponerse de pie. Job 38:1 Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino, y dijo: Job 38:3 Ciñe ahora como varón tus lomos, porque yo te preguntaré, y tú me responderás. Job 38:4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Job 38:7 Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 25 y 2000 años antes de la venida del justo, tuvo una visión. Y gritó al hacerlo, porque los truenos rugieron y los relámpagos destellaron. Y el profeta, en el espíritu, tuvo una visión. Entonces se levantó y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. A quien veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro. Si bien nada trajimos a este mundo, es cierto que nada nos llevaremos. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Había encontrado ese consuelo. Había encontrado ese algo, ese alguien que podía interceder entre un hombre pecador y un Dios santo. Estoy tan contento esta tarde, iglesia, a ustedes, mis amigos, que he expresado su arduo trabajo y labor, su amor y sus temores. Estoy feliz hoy de que también hemos encontrado a aquel que puede ponerse en la brecha e interceder por ustedes y por mí, que somos indignos. Job 1:21 Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Me gustaría hablar de verlo y mostrarles lo sencillo que es. Muchas veces enviamos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a escuelas para que reciban una educación superior. Y sin descuidar eso, Dios no lo quiera, está bien. Es una parte, desempeña un papel, pero no el principal. Muchas veces los educamos alejándolos de Dios. Nunca conoceremos a Dios a través de la educación. No es posible. Ahora lo hemos descubierto. Se necesita una persona, la educación es el peor enemigo que el Evangelio ha tenido. Ahora, analicen eso y vean eso. El hombre casi cree que puede ser más astuto que Dios. No puede hacerlo. Su intelecto es solo un hombre. Dios es espíritu, infinito.
27 Ahora, encontramos, quiero hablar sobre ver a Dios. Muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús había hablado tanto de su Padre, y Felipe estaba tan deseoso hasta que, él acababa de decirles, no se turben porque estoy a punto de dejarlos. Creyeron en Dios, crean también en mí. Habló de la casa del Padre, y Felipe irrumpió y dijo, muéstranos al Padre y nos bastará. Él dijo, he estado tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me conocen. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? Juan 14:9 Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? 28 Ahora quisiera preguntarles esta tarde, ¿les gustaría ver a Dios? ¿Les gustaría ver realmente a este del que estamos hablando? ¿Podría ser visto? Hablamos de eso la primera noche aquí. Pero les mostraré 4 maneras diferentes de ver a Dios. Ahora voy a hablar sobre 4 temas rápidamente. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Y quizás así podamos descubrir qué es Dios, dónde está. ¿Ha fallecido? ¿Fue algo que una vez vivió y ahora falleció? No, Señor. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo estaré con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:8 Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. 29 Ahora, voy a hablar primero sobre Dios en su universo. Miremos a nuestro alrededor y veamos si podemos verlo. Y si puedo demostrar con las escrituras que Dios Todopoderoso está aquí en esta sala esta tarde, sin duda debería resolver la cuestión de si le creerían o no. Pero con las escrituras y la evidencia, demuestran que Él está aquí ahora. Uno mira por encima de Él todo el tiempo tratando de encontrarlo. Se aferra a algo muy lejano cuando está aquí mismo. La Biblia dice que Dios está más cerca de nosotros que nuestros brazos o miembros de nuestro cuerpo, porque Él es parte de nosotros. Él es nuestra vida. 30 No hace mucho, hablando de Dios en su universo, tenía un anciano que iba a mi iglesia llamado James Wissearts. Era un viejo pescador. Lo llamaba tío Jim. Tenía unos 80 años. Y solía pescar río arriba. Venía a la iglesia. Era de Kentucky, y el río tiene aproximadamente 1 milla de ancho. Y, las maravillosas horas que el tío Jim y yo hemos pasado juntos en el río, pescando bagres. Descansando en la orilla toda la noche juntos, hablando de Dios, tomándonos de la mano y llorando como bebés. Está al otro lado esta tarde. Espero verlo algún día cuando cruce. Lo último que le oí decir, cuando venía a Canadá, aquí hace unos años, fue, un día, Billy, volverás y el tío Jim se habrá ido. Unos 2 días después, se desplomó repentinamente y murió de un infarto. Regresó a casa para encontrarse con Dios. Había una iglesia en nuestra ciudad a la que asistía una familia pequeña. Era más bien una denominación que creía que, enseñaba que Dios era algo histórico. Había un niño en la clase de la escuela dominical que se entusiasmó y le dijo a su mamá, Mamá, si Dios es tan grande, ¿por qué no puedo verlo? ¿Por qué? Respondió la madre. Hijo, no lo sé. Ella le preguntó, ¿no puedo verlo? Ella respondió, no lo sé. ¿Por qué no le preguntas a tu maestra de la escuela dominical? Entonces, en la siguiente escuela dominical, el niño le dijo, Maestra, quiero preguntarle algo que mi mamá no puede responder. Preguntó, ¿alguien puede ver a Dios? ¿Por qué? Respondió ella. No lo sé. Le dijo, pregúntale al pastor. 32 Entonces el niño, con entusiasmo, fue donde el pastor y le dijo,
Pastor, quiero hacerle una pregunta que ni mi mamá ni mi maestra de la escuela dominical pueden responderme. Dijo. ¿Este gran Dios del que habla, no es el Dios de la raza humana? Sí, hijo. ¿Por qué? Dijo. Si es Dios, ¿alguien puede verlo? Me gustaría verlo. Oh, dijo, hijo, no. Nadie puede ver a Dios. Dios no se ve. El niño estaba decepcionado. Así que solía ir al río con el viejo hermano Uiseart a pescar. Un día, bajando, el hermano Uiseart, con su barba plateada, tenía unos 75 años. Habían tenido una pesca excelente en el río y estaban bajando. De repente, se desató una tormenta que los arrojó a la orilla. Génesis 9:15 Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y nunca más las aguas serán diluvio para destruir toda carne. 33 Y fueron a la orilla y descansaron hasta que pasó la tormenta. Se metieron bajo unos árboles, de nuevo bajo los grandes arces, y así sucesivamente, hasta que pasó la tormenta. Y luego, cuando pasó la tormenta, empujaron el bote y comenzaron a bajar por el río, y las pequeñas olas, y solo un remero sabe lo que es sentir esa música del golpeteo de los remos contra las olas, el suave repiqueteo de las olas. Y el sol se ponía por el oeste. Y allá en el este, de donde habían venido, el niño estaba sentado en la popa del bote, un arcoíris cruzó el cielo, como si Dios hubiera prometido que el mundo no volvería a ser destruido por el agua. Y el viejo pescador, mientras remaba, seguía observando el arco iris. 34 Y después de un rato, notaron grandes y brillantes lágrimas blancas que corrían por sus mejillas, sobre su barba canosa. El niño observó al anciano por unos instantes. Se entusiasmó tanto que corrió al centro de la barca, se arrodilló junto al regazo del viejo pescador y le dijo: Señor, le voy a preguntar algo que mi madre, mi maestra de escuela dominical o mi pastor no pueden responder. Preguntó: ¿puede alguien ver a Dios? El viejo pescador, abrumado por la pregunta del muchachito, metió los remos en la barca, lo abrazó y lo estrechó contra su pecho, llorando. Dijo: que Dios bendiga tu corazoncito, cariño, todo lo que he visto en los últimos 50 años ha sido a Dios. Tenía tanto a Dios en su interior que podía verlo en todas partes. Así es como se ve a Dios. Se le tiene dentro. Si eres escéptico, te preguntas, te inquietas y dudas, nunca verás a Dios. Tienes que dejar que Dios entre en ti, y entonces Él te abrirá los ojos. 35 Ahora, por ejemplo, el otro día noté que todos nuestros patos de Indiana vienen aquí a visitarlos en Canadá. Son criaturas bastante sociables. Y vienen aquí por una razón: hacer el nido. Volverán a Indiana, a Texas y a Georgia. Vienen a pasar el invierno con nosotros. Vienen aquí en primavera a visitarlos. Y luego, cuando ellos, sé que es una palabra horrible, pero recuerden, soy rebelde. Cuando vienen aquí, se meten en el fango de sus pequeños estanques y lagos, y hacen sus nidos. Empollan a sus patitos y nadan por el lago, hasta que después de un tiempo cae nieve sobre las montañas. 36 Y allá por septiembre, cuando la primera brisa fría barre estas praderas, ahora, recuerden, esos patitos nunca habían salido de ese estanque. Nacieron allí mismo. Y ahora son patos de buen tamaño, maduros. Y hay uno entre ellos que nació siendo líder. Dios lo hizo líder. Y la primera vez que sopla esa brisa, nunca antes la había sentido, pero sabe que algo anda mal. ¿Qué hace? Corre directo al centro del estanque con sus pequeños remos, levanta el pequeño graznido y dice: «On conk, on conk». Y todos los patos del estanque vienen directo a él. ¿Qué hará? Saldrá del estanque con todos los patos allí, e irá directo a Luisiana. ¿Cómo sabe que debe ir? ¿Por qué? 37 Decimos que el instinto lo guía. Pues bien, si el instinto puede guiar a un pato de un país helado a un lugar seguro, ¿cuánto más debería el Espíritu Santo guiar a la Iglesia del Dios vivo? El problema es que no lo reconocemos. Escuchamos a nuestros líderes, que son creados por el hombre, en lugar de a un líder dado por Dios, que es el Espíritu Santo. Escuchamos a obispos, arzobispos, cardenales y sacerdotes, cuando deberíamos escuchar al Espíritu Santo, pues fue Él quien nos dio para guiar a la Iglesia. 38 Billy Jr., por aquí, él y yo llegamos a la India hace unos años. Encontré un periódico en inglés, que es un país bilingüe. Decía: supongo que los terremotos han terminado porque los pájaros están regresando. Leí el artículo con detalle. Unos 2 días antes del terremoto, en la India no están tan bien como en Canadá. Tienen que recoger piedras de los campos para construir sus casas, sus cercas, y demás, y los pajaritos entran y construyen sus nidos en esas grietas.
Y luego, en las cercas, las ovejas entran por la tarde, el ganado, y se paran a la sombra donde el sol, les da directamente los rayos del sol tropical, y hace un calor terrible. Así que siempre llegaban por la tarde y se paraban a la sombra de los muros, los altos muros. Y los pajaritos hacían sus nidos y vivían en esas cuevas entre las rocas. 39 Pero un día, de repente, todos los pajaritos, por alguna razón desconocida, volaron lejos de los muros, y el ganado y las ovejas no entraron a pararse alrededor de ellos. Sabían que algo iba a suceder. ¿Qué pasó? Al segundo día, ya no entraron. ¿Y saben cómo consiguieron sombra? Se apoyaron unos en otros y se crearon sombra mutuamente. Creo que la iglesia debería aprender eso. Ustedes, metodistas, bautistas, pentecostales y presbiterianos, ¿no saben, hermanos, que deberíamos apoyarnos unos a otros para crearnos sombra mutuamente? ¿Intentando ayudarnos unos a otros? No intentando condenarnos unos a otros, sino intentando crear un poco de sombra, una pequeña sombra del Evangelio para apoyarnos, porque vivimos en tiempos difíciles. 40 De repente, al amanecer del día siguiente, se produjo un terremoto, uno tras otro, hasta que derribó esos muros. Si las ovejas hubieran estado cerca de los muros, habrían perecido. El ganado también. Los pajaritos habrían estado en sus nidos y en los muros, habrían perecido. ¿Pero qué es? El mismo Dios que metió a las ovejas, al ganado y a los pájaros en el arca demuestra que sigue siendo el mismo Dios en 1960. Advirtió a sus animales que huyeran de la ira venidera. También puede llamar a su, tengo el recorte del periódico que dice que después del último rugido del terremoto, los pajaritos regresaron y el ganado regresó. ¿Qué es? 41 Dios en su universo, Dios hablándole a la naturaleza. Demuestra que Él es el mismo Dios que existía en tiempos de Noé, y es el mismo Dios hoy. Y si las aves y los animales aún pueden ser guiados por el instinto, que es algo que Dios les ha dado, ¿cuánto más debemos nosotros, por el Espíritu Santo, huir de la ira venidera? Porque todos sabemos que nuestros nombres están en una bomba de hidrógeno rusa en algún lugar. ¿Por qué no huimos de la ira? Sabemos que si morimos en pecado, el infierno será nuestra perdición. Y Dios, como prometió en los últimos días enviar estas mismas señales y prodigios, que ahora vemos en la iglesia, como señales de advertencia del último día, y lo vemos y aún permanecemos en las viejas chozas de barro del mundo, aún permanecemos en nuestra incredulidad. Dios en su universo. 42 Quiero decirles esto a mis compañeros de caza. Como la mayoría saben, soy guía en Colorado. Trabajé allí durante años. Y solía recordar los tiempos en que, el valle del río Troubles-Ome es, la asociación Hereford pastorea en ese valle. Si pudieras producir 1 tonelada de heno, podrías poner una vaca en el bosque, justo a este lado de Estes Park, en el bosque Arapaho. Pero tu rancho tiene que producir 1 tonelada de heno. Y luego, por supuesto, marcas a tu ganado allí. Creo que en Vernon, hermano Schultz, todavía marcas a tu ganado aquí. Y eso es para evitar que se mezclen. Y luego tienen una cerca de deriva donde baja el ganado, para que no vuelva a la propiedad privada. El guardabosques solía estar allí. Y cuando subíamos el ganado, después del rodeo de principios de primavera, y lo llevábamos a pastar, solíamos conducirlo allí. Y muchas veces me he sentado con mi pierna alrededor del cuerno de la silla de montar, mirando al guardabosques observándolos mientras pasaban. 43 había todo tipo de marcas. Teníamos, creo, una que se llamaba el trípode, y mi vecino era un corredor de pavos. Y el otro era Grimes, al otro lado, que era el ranchero más grande del valle. Tenía la barra de diamante. Hay muchas marcas diferentes. Pero, ¿sabes? Noté que ese guardabosques nunca les prestó mucha atención. Pero había una cosa que revisaba con atención. La placa de identificación, porque ningún animal podía pastar en ese pasto sin un Hereford pura sangre, porque todos estaban registrados, y él vigilaba la placa de identificación. A menudo he pensado que así será el día del juicio. Cuando estemos allí, él no se fijará en la marca que llevemos, pero buscará la sangre de su hijo, para ver si la hemos aceptado. Un año, mientras cazaba allí arriba, la nieve aún no había llegado, así que el alce estaba en lo alto, y yo buscaba alces por allí. El señor Jeffries, el dueño del rancho, había regresado a otra sección, y yo lo recogería en un par de días. Pero ya habíamos quitado de en medio a nuestros cazadores, lo que llamamos nuestros amigos, así que estábamos en lo alto para conseguir algunos trofeos. Y yo estaba en lo alto porque la nieve tiene que ahuyentar a esos alces. Son animales salvajes. Y yo caminaba.
Y en esa época del año nieva, luego llueve, luego sale el sol, y así sucesivamente. Y vino una tormenta de lluvia, y justo llegué detrás de unos árboles, casi en el límite forestal. 45 Y mientras estaba detrás del árbol, me quedé allí de pie pensando. Oh, Señor, Dios mío, me maravillo, como en las estrellas del cielo, en el gran universo, tú eres Dios. La lluvia cesó. Allá en el oeste, el sol salió por la grieta de la montaña. Parecía el gran ojo de Dios. Y debido a la lluvia y al hielo que cubría los árboles de hoja perenne, se formó un arco iris en el cañón. Miré hacia arriba y dije, oh, Dios, qué bien estar aquí arriba. Ahí estás en el arco iris. Justo entonces, un coyote aulló en la colina, y su compañero le respondió al pie. Y cuánto amo la naturaleza, el universo de Dios. Podía oír a Dios en el aullido del lobo, y oí el bramido del gran alce macho, perdido en la tormenta entre el resto de la manada. Y allí, de pie, con las manos en alto, llorando, porque podía ver a Dios en el atardecer, podía verlo en el arco iris, podía oírlo en el grito del lobo por su pareja, podía oírlo en el bramido del alce por su manada. Dios está en su universo, hermanos. Ciertamente lo está. 46 Oh, pensé, ¿cómo es posible que la gente no vea eso? Pensé, qué bien estar aquí, como dijo Pedro. Construyamos 3 tabernáculos. Pero al pie de la montaña pensé, Señor, ¿por qué tendré que? Nací para esto. Nací para las montañas. Me encanta esto, ¿y por qué tendría que bajar? Pero, claro, hay niños enfermos al pie de la montaña, papá y mamá que no conocen a Dios. Debo irme de aquí y bajar. Mientras estaba allí, bueno, para ustedes, los presbiterianos, supongo que me emocioné. Para ustedes, los pentecostales, grité. Me puse tan contento que empecé a levantar las manos y a correr alrededor de ese árbol, gritando a todo pulmón, alabando a Dios. ¿Por qué? Lo vi en su universo. Claro. Y yo solo gritaba, si alguien hubiera entrado en el bosque, habrían pensado que había un loco. Pero estaba a unos 50 kilómetros de la civilización. Corría. No me importaba, no quería que nadie me oyera. Alababa a mi Dios, a quien podía ver en su universo, oírlo en sus animales, verlo en su atardecer, observarlo en su arco iris. Entre todo, aquí está Dios. Mateo 17:4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 47 Él está más cerca que tu brazo derecho. Simplemente no lo ves. ¿Cómo puede crecer una flor sin Dios? Toda la ciencia del mundo no puede hacer una sola brizna de ese helecho. Pueden hacer que algo se parezca, pero no pueden hacer eso, porque tiene vida en él. Dios es la única vida que hay. ¿Quién puede mirar a un lirio a la cara y decir que no hay Dios, y aún así afirmar que está cuerdo? No podría estar en su sano juicio. De toda nuestra ciencia, nunca podríamos construir un lirio. Hazme un árbol, alguien. No puedes hacerlo. Hazme una brizna de hierba. No puedes hacerlo. Ese es Dios. Dios en sus flores, Dios en su sol, Dios en su universo, Dios en sus animales, Dios en su creación. Algo sobre ello. Recuerdo una vez que papá y yo estábamos arando. Estábamos arando maíz. Yo era pequeño, y mis caballos empezaron a resollar, así que, allá en Indiana, en la granja. Y les pregunté, ¿qué pasa? Estaban mirando hacia arriba. Dije, quizás viene un animal. Ah, veo a mi viejo padre, que tendría unos 30 años, supongo, quizá 35. Se detuvo. Dijo, Billy, hijo mío, quiero decirte algo. Dijo, esos caballos no ven nada. Dijo, pero ¿sabes lo que va a pasar? Dije, no, papá. Dijo, se avecina una tormenta. Bueno, dije, padre mío, no veo ninguna nube, ni oigo truenos ni veo relámpagos. Dijo, no tienes que hacerlo. Tú no puedes verlo todavía. Ellos sí. Dije, no lo entiendo. ¿Quieres decir que su vista es mejor que la mía? Dijo, no necesariamente, pero verás, Billy, el Dios Todopoderoso ha puesto en la naturaleza una forma de preservarse y mantenerse. Dijo, ese caballo puede oler o sentir esa tormenta, y añadió, Dios les da eso para que puedan ponerse a salvo. Me quedé allí un rato. Mi padre no era cristiano en ese entonces. Así que pensé, si Dios puede darle a un caballo el sentido para ponerse a salvo cuando se avecinan problemas, ¿cuánto más podrá darle a sus hijos? Él está en su universo. Di 2 vueltas más y oí el trueno. La nube nos cubrió en una media hora más. Podían sentirlo. 49 Y para continuar con la montaña.
Mientras estaba allí, daba vueltas y vueltas alrededor de este árbol, regocijándome con todo mi corazón. ¿Sabes? Cuando me siento religioso, como ahora mismo, me emociono. Supongo que podría llamarse fanatismo, pero alguien dijo: Billy, te comportas como si no estuvieras en tus cabales. Dije: bueno, entonces déjame en paz, porque me siento mejor así que de la otra manera. Así que, si no estoy en mis cabales, déjame quedarme con esto, porque lo disfruto mucho más, conociendo a Dios en él. Y así di vueltas y vueltas alrededor del árbol, y permanecí de pie con las manos en alto, diciendo: Dios, tú eres mi Padre. Oh, te amo. Creaste las montañas y me hiciste disfrutarlas, creaste los animales salvajes. Y aquí estoy, sumergido en tu presencia. ¿Por qué los hombres no pueden verte en tu gran universo? 50. ¿Cómo pueden explicar esta tierra en sus cuencas, suspendida en el aire así, girando a la perfección, y tan perfectamente sincronizada que los astrónomos pueden predecir el minuto exacto en que llegará el eclipse de luna, entre la luna y el sol, con 20 o 30 años de antelación? No existe maquinaria jamás inventada que pueda mover eso, no moverse con tanta perfección. Tu reloj no lo hará. Ningún reloj puede mantener la hora perfecta, ni por un instante. Se retrasará un par de segundos, o se adelantará un par de segundos. No hay nada que el hombre pueda hacer así, pero Dios es perfecto. Él es justo a tiempo. Esta reunión no es providencial, es el camino que Dios nos ha provisto. Simplemente es en el momento oportuno, en el tiempo preciso. Nunca llegas aquí esta tarde por casualidad. Fue Dios quien te trajo aquí. Todo marcha a la perfección. Ahora bien, si quieres escuchar, si quieres creer, eso dependerá de ti, pero en el juicio Dios dirá: ¿recuerdas? Entonces, ¿qué puedes decir? 51. Fíjense, me sentí atraído, parece un chistecito, pero no lo es. Estaba corriendo alrededor del árbol, y de repente apareció una ardilla de pino, no sé si las tienen aquí arriba. Es la criatura más inquieta del bosque. Simplemente, bueno, es como dicen del búho irlandés. Todo alboroto y plumas, pero sin búho. Así que ladra y no para de ladrar. El señor Jeffries me decía, le pregunté: ¿qué les hace gritar? Él respondió: te está maldiciendo. Le dije: Tech, ¿qué lenguaje? Y mientras seguía dando saltos, pensé: ¿por qué estás tan emocionado, pequeño? Le dije: te excité porque estaba corriendo alrededor del árbol. Mira esto, y volví a dar vueltas. Y él estaba sentado allí, charlando sin parar, sobre un tocón donde un árbol había caído. Y le dije: ¿sabías que estoy adorando al mismo Dios que te creó? Bueno, dije, corrí un par de veces más y me fijé en el pequeño. Pensé que lo había excitado, pero tenía el ojito desorbitado en la mejilla y miraba hacia abajo, en medio de la tormenta. Y pensé: ¿qué hay ahí abajo? La tormenta había obligado a una gran águila a bajar. Y a eso le ladraba. No era a mí, era a esa águila. Así que miré, y esta gran águila saltó. En Colorado tenemos el águila marrón, un ave enorme y hermosa. Y me encantan las águilas, porque Dios compara a sus hijos, su herencia, con las águilas, y Dios mismo se llama águila. Él es Jehová águila, papá águila. Nosotros somos sus pequeños aguiluchos. Un águila puede volar más alto que cualquier otra ave. Si un halcón intentara seguirla, se desintegraría en el aire. Así que intentas imitar al cristianismo, simplemente te revientas, eso es todo. No te sirve de nada. Sé un águila, nace de nuevo, cambia tu naturaleza. Entonces podrás subir por la escalera de Jacob. Entonces podrás ascender a las alturas, donde todo es posible para los que creen. Pero tienes que ser un águila, un creyente. No lo intentes. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió en su fuerza. Y los egipcios huyeron hacia él. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Josué 4, 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, a la manera que Jehová vuestro Dios hizo en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Josué 24, 6. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y llegasteis al mar, y los egipcios siguieron a vuestros padres con carros y gente de a caballo hasta el mar rojo. Josué 24, 7. Y clamaron a Jehová, y él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, y trajo el mar sobre ellos, y los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que he hecho en Egipto, y estuvisteis en el desierto muchos días.
53 Los hebreos, cuando cruzaron el Mar Rojo como águilas, los egipcios incircuncisos intentaron hacerlo y perdieron la vida. No se puede imitar al cristianismo. Hay que ser cristiano. Así es. Vi a este grandullón y dejé de gritar, o de rodear el árbol con mis emociones, y miré a esta gran águila. Y dije, ahora, ¿por qué Dios me impidió gritar? Creo que todo obra para bien. Pensé, lo estaba pasando tan bien. ¿Por qué me detienes ahora para mirar a esa águila? El viejo buitre, dije, no veo nada tan varonil en él, tan piadoso. Pero pensé, todo aquí arriba tiene que tener a Dios. Todo. Puedes mirar a la persona más cruel del mundo y encontrarás cosas buenas en ella. Así es. Así que Dios está en todas partes. Solo tienes que mirar a tu alrededor para encontrarlo. Mateo 5:46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Lucas 6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, Lucas 6:32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 54 Por eso Jesús dijo, y creo que si tienes a alguien, puedes amar a cualquiera que te ame, pero puedes amar a quienes no te aman. Ese es el espíritu de Cristo. Mira, cuando te maltraten y te maldigan, y de corazón aún los ames, entonces sabrás que te estás acercando al reino. Entonces dijo, si amamos solo a quienes nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Miré al águila vieja y noté sus grandes ojos grises mientras parpadeaba. Y pensé, bueno, ¿qué podría haber de divino en ese hombre? Es parte de la creación, pero ¿qué podría haber de divino en él? Noté que no tenía miedo. Y ese era Dios solo allí. 55 Dios no tiene ningún valor para un cobarde. Si tienes miedo de confiar en Él, ni siquiera te esfuerces hasta que estés seguro de que cumple su palabra y su promesa. Entonces nada te detendrá. Claro. Pero asegúrate de saber dónde estás parado, porque solo empeorarás. Entonces, lo vi. Pensé, ¿no me tienes miedo? Tenía mi rifle apoyado contra el árbol. Dije, puedo tomar mi rifle y dispararte. Y él simplemente se quedó allí sentado. Y me di cuenta, ¿por qué no tiene miedo? Y noté que tenía alas. Las palpaba constantemente, para ver si las plumas estaban en orden. Pensé, eso es. Dios le ha dado 2 alas. Tiene confianza en ellas. Sabe que podría estar en ese bosque antes de que yo consiga ese arma, y tiene plena confianza en la vía de escape que Dios le dio. Y si un águila en el universo de Dios puede confiar plenamente en el don divino de sus alas, ¿cuánto más debemos nosotros, los hijos de Dios, confiar en el Espíritu Santo? Aunque el médico diga que morirás de cáncer, mientras puedas sentir el poder de Dios, que todo sea mentira y que la palabra de Dios sea verdad. 56 Lo observé. Pensé, ahí estás, Dios. Te veo ahora, porque Él no tiene miedo. Dios odia a los cobardes. El amor expulsa el miedo, así que si tienes amor, no tienes miedo. El miedo no tiene ningún valor. No hay nada. Te impedirá. Dices, bueno, ¿y si te disparan por la mañana? ¿No tendrías miedo? No, señor. El miedo no pudo ayudarme. El miedo solo pudo empeorarme. Bueno, ¿qué podría hacer la fe por ti? Ya firmaron que morirás por la mañana. La fe puede firmar mi indulto. Amén. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 57 Así que, consideremos la fe. Si el médico dice que morirás de cáncer, eso es todo lo que sabe. Ten fe y cambiará tu situación. Si dice que nunca volverás a caminar, está diciendo la verdad. Eso es todo lo que sabe. Eso es lo que puede ver, lo que puede, solo puede guiarse por sus sentidos. Tacto, olfato, gusto, oído. Pero, verás, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se siente, ni se saborea, ni se huele, ni se oye. Es fe, la crees, es un sexto sentido, más allá de los 5 sentidos. 58 Entonces miré a ese tipo. Pensé, oh, te admiro. Dije, Dios, te veo en esa águila. Y me miró un rato. Descubrió que yo era su amigo, así que no iba a hacerle daño.
Y después de un rato, siguió mirando a la ardilla, y me di cuenta de que era la ardilla la que lo maldecía con tanta fuerza. Y se cansó, así que se agachó e hizo un gran aleteo. Unos 2 aleteos más allá del árbol. Y me di cuenta de lo que hizo. Nunca lo olvidaré. 59 Escuchen, ramperos, cazadores, él sabía cómo desplegar sus alas. Y cuando la brisa subía a la montaña, cada vez que la brisa llegaba, él simplemente subía. Otra brisa venía, él subía un poco más alto. Luego otra brisa venía, él subía un poco más alto. Nunca movió una pluma, simplemente sabía cómo desplegar sus alas. Y me quedé allí observándolo hasta que desapareció de mi vista. Me quedé allí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Dije, eso es, Dios. Esa es la idea. Oh, Dios, eso es. Solo aprende a confiar en su palabra y di, es verdad. Dios en su universo. ¿Crees que Él está en su universo? Está en sus flores. ¿Puedes verlo ahora? ¿A qué me refiero? En el atardecer, en el amanecer, en la sujeción de la Tierra, en la rotación del sistema solar, en todo lo que Él es. Podría dedicar horas y horas solo a ese tema. Dios en su universo. 60 Te diré algo. Creo que tienen un periódico 2 veces por semana aquí en Dawson, ¿no? Ahora, si dejas que el comentarista diga, mañana, ya es otoño, dirán, mañana hará buen tiempo. Mañana hará un día bonito y cálido. Y ves a esa vieja cerda sacar a sus conejos de la ladera norte de la colina y llevarlos a la ladera sur. Ella sabe más de ese tiempo que todos los comentaristas del mundo. Esperas que haga frío. Ves a esos conejos metiéndose bajo los montones de maleza, y los periodistas dicen, va a hacer buen tiempo, ¿no te lo crees? Está a punto de llover. Mira, él sabe más que todos los comentaristas, porque tiene un instinto divino. Es parte del universo de Dios. Dios en su universo. 61 Ahora Dios en su palabra. Y trataré de apurarme para que podamos apurarnos. Se me hace tarde. Ese es mi problema. Hablo demasiado, los retengo demasiado. Pero los frijoles no se queman, y si lo hacen, les pondremos un poco más. Ahora, este es el alimento que necesitan para la vida eterna. Dios en su palabra. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla que un sembrador sembró. Ahora sabemos, ustedes, agricultores aquí, saben que cuando siembran una semilla, si siembran trigo, bueno, producirá trigo, si se le da el cuidado adecuado. Siembran avena, producirá avena, con su cuidado adecuado. Bueno, eso es la palabra de Dios. Si toman cualquier promesa de Dios y la colocan en el ambiente adecuado, producirá exactamente lo que es en su vida. Como una gallina. Por lo general, el procedimiento correcto es tomar un huevo y ponerlo debajo de una gallina, y ella empollará el pollito. Pero podrías tomar el huevo, es la atmósfera lo que cuenta. Si tomas ese mismo huevo de gallina y lo pones debajo de un pollito, y dejas que el cuerpo del pollito lo mantenga caliente, nacerá un pollito. Mira, es la atmósfera. Y es lo mismo que está aquí esta tarde. De eso hablo. Si logramos la atmósfera celestial adecuada, algo va a suceder. Mira, la atmósfera. Marcos 4:14 El sembrador siembra la palabra. Lucas 8:11 Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. Ahora, tomen un arbolito, como muchos de ustedes tienen huertos. Tomen un manzano pequeño, miren esto, lo planten como esqueje, es aproximadamente de ese tamaño. Proviene de una semilla. Bueno, como es habitual, todas las manzanas que estarán en ese árbol ya están ahí. ¿Sabían eso? Se preguntan, ¿cuántas manzanas producirá ese árbol? Quizás 150, 200, 500 bushels durante la vida del árbol. Pero ahora, cuando tiene aproximadamente ese tamaño, ya tiene 500 bushels de manzanas. Si no es así, díganme de dónde proviene. 63 Ahora, ¿qué haces con el árbol? Lo colocas, lo pones en la tierra y lo plantas, y luego lo riegas. Ahora, ¿qué hace el arbolito? El arbolito tiene que sacar agua de la tierra. Y tiene que beber y beber y beber, tiene que beber sobre su porción. Y mientras bebe, comienza a empujar hacia afuera. Y después de un tiempo empuja hacia afuera ramas, luego empuja hacia afuera hojas, luego empuja hacia afuera flores, luego empuja hacia afuera manzanas. Solo está bebiendo y empujando. Y así es como es un cristiano. Estamos plantados en Cristo Jesús, que para mi interpretación es la fuente inagotable de vida.
Y lo único que tenemos que hacer, si estás enfermo, si necesitas algo, cuando Dios te llena con el Espíritu Santo, eres, por un solo Espíritu todos estamos plantados, bautizados en un solo cuerpo, y lo único que tenemos que hacer entonces es simplemente beber. Beber, hasta que empujemos hacia afuera la sanidad divina, gloria. Y luego quita la vieja preocupación y duda, apártalas y trae nueva vida, produce nuevos frutos del Espíritu. Simplemente bebe, bebe, la semilla. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 64 Estaba con el señor Durney, algunos de los míos sabrán que les conté esto. Subimos a la montaña a buscar una cabra. Y al bajar, pasamos por un arroyo o algo así. Y sobre un oso que vi allí abajo, supongo que lo recuerda, señor Durney. El viejo oso, le dije. Tiene la piel bastante pesada para tener que bajarla de esa montaña. Lo miraba a la cara, y me estaba cansando un poco. Así que, al anochecer, me di cuenta de que llegamos a un lugar donde el arroyo había dejado algunos troncos secos, y estaban tan pelados como podían estar. 65 Descansábamos un poco y pensé que, mientras subía al caballo, el viento soplaba. Y cuando el viento soplaba, un sonido espantoso, Pensé, vaya. Parecen lápidas. ¡Qué lugar tan triste! Y pensé, padre, ¿qué es esto? ¿Me recuerda a alguien que intenta? Le pregunto. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. Soy bautista. Soy metodista. ¿Saben qué es? Es intentar aferrarse y llegar al cielo perteneciendo a una organización. Esa organización está bien, pero recuerden, cada vez que surge una organización, Dios la abandona. No se va al cielo por una organización. Se va al cielo por esta nueva semilla de Dios que nace en el corazón. Así es. 66 Y oí ese ruido lastimero, y dije, ¡qué lugar tan triste! Espero que no hagamos una fogata y nos quedemos aquí. Y la luna había salido, y esos árboles viejos y brillantes. Pensé, ¿no es horrible? El lugar, como lápidas, estaba cansado. ¿Qué decían? Una vez fuimos grandes pinos meciéndose, pero el fuego nos quemó. Y así es hoy. Cuando pregunté, ¿eres cristiano? Mucha gente no sabía lo que significa ser cristiano. Dicen, oh, soy metodista. Soy bautista. Soy pentecostal. Soy presbiteriano. Eso no tiene nada que ver, excepto que esa pequeña semilla ha entrado aquí. Entonces puedes pertenecer a lo que quieras, eres un cristiano nacido de nuevo. Pero sin eso, estás perdido. Dios es una semilla, su palabra es una semilla. 67 Noté otra cosa, señor Durney, que vi esos pequeños pinos. Pensé, bueno, esas grandes denominaciones dicen, oh, una vez tuvimos a un John Wesley, una vez tuvimos a un Martín Lutero, una vez tuvimos a un Sankey, un Finney, un Knox, un Calvino. Así es, pero ¿ven lo que tienen ahora? Esos hombres creían en Dios, practicaban la sanidad divina y todo tipo de milagros. Así es. Pero ahora, ¿qué tienen? Una denominación con un viento cansado que sopla. Cada vez que Dios envía un viento recio e impetuoso, como lo hizo en el día de Pentecostés, ¿saben lo que dicen? ¡Guau! No se acerquen a eso, es del diablo. ¡Guau! Los días de los milagros pasaron, no existe la sanidad divina. ¡Guau! Lo tenemos escrito en nuestros credos, no existe la sanidad divina. Muerto, inflexible. Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 68 Ahora, fíjense. Debajo de eso, cayeron algunas semillas de esos pinos. Y si alguna vez han estudiado los pinos, la única manera en que pueden reproducirse es que el calor caiga y abra la piña, deje que la semilla se separe en la tierra y surja una nueva generación, otro árbol. Y cuando soplaba el viento, esos pequeños no gemían, simplemente retozaban con el viento. Pensé, ¿para qué sopla el viento? Bueno, cada vez que el viento sopla, mueve el arbolito, tira de las raíces, lo afloja para que pueda bajar y agarrarse mejor. Y pensé, eso es, Señor. Pensé, el señor Durney pensará que estoy loco, pero me dan ganas de subirme a una de estas ramas y correr como una ardilla, gritando a todo pulmón. Eso es. Una vez tuvimos una iglesia que creía en la sanidad divina, una vez tuvimos a Martín Lutero, una vez tuvimos a Juan Wesley, pero ¿qué eres ahora? Una estatua muerta. Pero debajo de todo eso, bendito sea el nombre de Dios, aún tenemos la semilla de Dios que ha producido otra iglesia.
Algo que ha dado origen a una iglesia que cree que Dios es el Dios vivo, y cuando Dios envía ese viento pentecostal impetuoso, simplemente se mecen y retozan en él. Dices, están verdes. Pero se divierten y están creciendo. Si están verdes, tienen vida. Si no estás un poco verde, bueno, no tienes vida. 69 Un pequeño noruego, aquí hace poco, entró y se salvó en la reunión. Volvió con su jefe y le dijo, Gloria a Dios. Gloria a Dios, ya recibí el Espíritu Santo. Su jefe le preguntó, ¿de qué hablas? Él respondió, entré en la iglesia y dijo, Dios, dame el Espíritu Santo. Me siento muy bien. Dijo, debes pertenecer a ese grupo de locos de ahí. Dijo, Gloria a Dios por los locos. ¿Sabes qué? Si tomas un automóvil, si no tuviera locos, sería un montón de chatarra. Así es. Si no podemos tener aquí a alguien con la fuerza, el poder y la fe en Dios suficientes para mantenerlo todo en orden, ¿qué tenemos sino un gran desastre denominacional? Correcto. Alabado sea Dios por los locos que lo mantienen en orden. 70 Como les prediqué anoche, cuando un hombre recibe el Espíritu Santo, de todas formas actúa como un loco. Pero solo actúa así ante la gente del mundo. Para Dios, Él es un Padre glorioso. Miren a David cuando danzó alrededor del arca, y su esposa, sentada allí, le dijo, «Me avergüenzas, una reina». En otras palabras, soy hija de un rey, y tú corres por ahí gritando alrededor del arca, bailando así. David dijo, ¿no te gustó? Mira esto. Y dio vueltas y vueltas, bailando, y dijo, mira esto. Y Dios miró desde el cielo y dijo, David, eres un hombre conforme a mi corazón. Eso depende de a qué corazón pertenezcas. Si perteneces al corazón del mundo, actuarás como el mundo. Pero si perteneces al corazón de Dios, harás cosas que el mundo desconoce. Tanto. La semilla sigue y sigue y sigue. 1 Samuel 13:14 Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado como príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 2 Samuel 6:14 Y David danzó delante de Jehová con toda su fuerza. Y estaba ceñido David con un efod de lino. 2 Samuel 6:16 Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. 2 Samuel 6:20 Entonces David regresó para bendecir su casa. Y Mical, hija de Saúl, salió a recibir a David y le dijo, «Qué glorioso fue hoy el rey de Israel, que se descubrió hoy a los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre descaradamente un vanidoso». 2 Samuel 6:21 Y David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová, quien me eligió en lugar de tu padre, y de toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, yo actuaré delante de Jehová». 2 Samuel 6:22 Y aún seré más vil que esto, y seré bajo en mis propios ojos. Y de las siervas de que has hablado, seré honrado por ellas. Hechos 13:22 Y quitándole, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, «He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». 71 Dios en su universo. ¿Lo crees? Dios está en su palabra. ¿Lo crees? Observa cómo cumple su palabra, la confirma. Mira cómo le dijo a Abraham, mira lo que le dijo a los apóstoles, mira lo que les dijo a los profetas. Mira cómo prometió en este día. Dios está en su universo. Dios está en su palabra. Ahora, Dios en su Hijo. ¿Crees que Dios estaba en su Hijo? Ahora tenemos que apurarnos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Crees eso? Un comentario sobre Dios en su Hijo, para que podamos apurarnos. Hace poco hablaba con una mujer que pertenece a una iglesia que no cree que Jesús fuera divino. Ella cree que él era solo un hombre ordinario, un profeta o algo así, pero no era divino. Él era Dios o el mayor engañador que el mundo haya tenido jamás. Él era Dios. Dios, manifestado en un cuerpo llamado Jesús, su Hijo. No solo un hombre, no un maestro, un filósofo, sino que era Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en los cielos. Pues, claro, Él era Dios. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
1 Timoteo 3, 16 e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 72 Y esta señora dijo: Señor Branham, disfruto de su predicación, pero, dijo, solo le encuentro una falla. Le dije: gracias, si pudiera encontrar una sola falla, sería muy bueno. Y le dije: he encontrado 10.000 millones. Quizás haya más. Le dije: si encuentra una sola, le agradezco su comentario. Ella dijo: pero si pudiera aclarar eso. Le pregunté: ¿qué es, señora? ¿Puedo saber? Si estoy tan cerca de estar bien, le dije, quizás pueda aclararlo. Ella dijo: presumes demasiado de Jesús. Oh, dije, ¿qué? Ella dijo: presumes demasiado de Jesús. Le dije: no podría presumir lo suficiente de él, hermana. Le dije: si tuviera 10.000 lenguas, no podría alabarlo lo suficiente. Él es digno de toda la alabanza. 73 Ella dijo: pero usted lo hace divino. Ah, dije, él era divino. Ella dijo: era solo un hombre, señor Branham. Era un buen maestro, un filósofo, pero no era divino. Usted lo hace divino. Dije: él era divino. Y ella dijo que era fundamentalista, se apegó a la palabra. Dije: sí, señora. Ella dijo: si le muestro en la palabra donde la Biblia muestra que él no es divino, ¿lo aceptará? Dije: sí, señora, pero no puede hacerlo. Pero soy un caballero, lo suficientemente cristiano como para escucharla. Y ella dijo: puedo demostrárselo. Dijo: tome San Juan, capítulo 11, dijo, cuando Jesús bajó a resucitar a Lázaro, la Biblia dice que lloró. Dije: claro. ¿Por qué? Pues, dijo ella, eso demuestra que él no era divino. Dije: ¿esa es su escritura? Ella dijo: sí, eso es. Le dije: hermana, eso está más aguado que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Le dije: ¿es eso todo lo que tienes? Caramba. Le dije: ¿no lo entiendes? Él era Dios y hombre. Dios estaba en él. Y ella dijo: ¿cómo iba a llorar si era divino? Juan 11, 34 y les preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y mira. Juan 11, 35 Jesús lloró. 74 Dije: muy bien, sigamos con el tema. Admito que era hombre, pero era Dios hombre. Dije: fue a la tumba de Lázaro, lloró como un hombre. Pero cuando se paró allí, juntó los hombros de los pequeños y dijo: Lázaro, sal. Y un hombre llevaba 4 días muerto, su nariz ya se había hundido, los gusanos de la piel le carcomían el cuerpo, su alma estaba a 4 días de viaje, no lo sé, y creo que tú tampoco lo sabes, pero su alma llevaba 4 días ausente, su cuerpo se había corrompido. Y dijo: Lázaro, sal. Y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y revivió. Hermano, eso era más que un hombre. Era Dios en un hombre. Claro, era un hombre cuando bajó de la montaña ese día, hambriento, buscando higos en el árbol. Tenía hambre. Tenía hambre, como un hombre. Pero cuando tomó 5 bizcochitos y 2 peces y alimentó a 5.000 personas, eso era más que un hombre. Era Dios en un hombre que podía partir ese pan, multiplicar los panes y cocinar el pescado, producirlo. Así es. Era más que un hombre. Mateo 14, 19 y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 21, 19 y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 11, 13 y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Lucas 9, 16 Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 11, 35 Jesús lloró. Juan 11, 39 Jesús dijo: quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 75. Y es cierto que era un hombre cuando yacía en esa barca aquella noche que se desató la tormenta. 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Estaba tan cansado de ver visiones y orar por los enfermos. Y la pequeña barca, como un tapón de botella, rebotando, mientras el diablo decía: ya lo tenemos. Está dormido. Era un hombre cuando estaba cansado, durmiendo. Pero cuando puso el pie en la barca, miró hacia arriba y dijo: calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Eso era más que un hombre. Era Dios hablando a través de ese hombre. Era un hombre cuando clamó en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un hombre cuando clamaba por misericordia. Pero al tercer día, cuando rompió los sellos de la muerte, el infierno y la tumba, y resucitó, demostró que era Dios. Aunque el poeta ha inspirado la vida de todo poeta o autor que haya escrito una canción. Cualquier hombre que haya llegado a ser un mero montículo de frijoles creía que esa era la verdad. Mateo 8:24. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8:26. Y les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo una gran calma. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4:39. Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8:24. Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 76. Eddie Perronet, en su mejor momento y perseguido por la persecución, escribió la canción: aclamen el poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traigan la diadema real y corónenlo Señor de todo. Otro escribió: aclamen el poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pudiste? En Cristo, la roca sólida, me sostengo. Todo lo demás es arena movediza. ¿Qué podía decir? La vieja ciega Fanny Crosby, ¿qué te pareció? Dijo: no me pases, oh dulce Salvador, escucha mi humilde clamor, mientras llamas a otros, no me pases de largo. Porque tú eres la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? 77. Sea lo que sea, querubines o un dios, ¿quién en el cielo sino tú? Uno dijo: viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh día glorioso. Es la esperanza de la Iglesia, Dios en su Hijo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Crees que Dios está en su universo? ¿Dios está en su palabra? ¿Dios está en su Hijo? Ahora, Dios en su pueblo, y concluimos. ¿Puedes verlo en su universo? ¿Lo ves en su palabra? ¿Lo ves en su Hijo? Ahora veámoslo en su pueblo. 2 Reyes 2:9. Y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 13:21. Y aconteció que mientras sepultaban a un hombre, he aquí vieron una banda de hombres, y echaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el hombre fue bajado, y tocó los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 78. Dios permanece con su pueblo. Después de su muerte, sigue con ellos.
Había un anciano de unos 80 años que tenía una doble porción sobre él. Se llamaba Eliseo. Tenía el espíritu de Elías, que simbolizaba a Elías la iglesia, y Eliseo, o Elías el Cristo, y Eliseo la iglesia con una doble porción sobre él. Y él estaba muerto, y llevaba años muerto, y sus huesos yacían en una tumba. Y una vez llevaron a un hombre para enterrarlo, y el enemigo venía, y arrojaron su cadáver sobre los huesos de ese hombre piadoso, y resucitó. 79 Dios en su pueblo. Él sabe dónde está cada hueso. Sabe dónde está enterrada mamá, sabe dónde está enterrado papá, sabe dónde están enterrados la abuela y el abuelo. Él es Dios y está en su pueblo. Claro que sí. Había uno llamado Pablo, y tomaron de su cuerpo pañuelos o delantales, un hombre piadoso que era profeta del Señor. Y la gente lo creyó tanto que tomaron pañuelos de su cuerpo y los enviaron a los enfermos, y los espíritus malignos abandonaron a la gente. Fuera del cuerpo de un hombre. Dios en su pueblo. Había un pequeño pescador anciano, tan ignorante que ni siquiera podía firmar con su propio nombre. La Biblia dice en Hechos, capítulo 3, que era un hombre ignorante e inculto, llamado Simón Pedro. No tenía educación, ni un día de escuela. Dios estaba tan presente en él hasta que la gente notó que Dios estaba en él. Se acostaron a su sombra, oh Dios, y fueron sanados. Dios en su pueblo. ¿Crees eso? Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 5, 15. De tal manera que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Hechos 19, 12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 80 Después de su muerte, sepultura y resurrección, 120 personas subieron a un aposento alto para esperar. Eran cobardes que cerraron las ventanas. Tenían miedo de los judíos, temían dar testimonio. Así que se escondieron durante 10 días en un aposento alto. De repente, un estruendo del cielo, como un viento impetuoso, llenó toda la habitación donde estaban sentados. Abrieron las trancas de las ventanas y las puertas, y salieron a la calle, predicando el evangelio en otros idiomas. ¿Qué era? Dios en su pueblo. Jesús dijo, un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también podéis vivir. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Y dijo en San Juan 5, 19. No hago nada hasta que vea al Padre hacerlo primero. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hechos 1, 13 Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Hechos 1, 15 En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo, Hechos 2, 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 81 Estuviste aquí la otra noche cuando prediqué sobre eso. Jesús, ¿cómo se dio a conocer como el Mesías? Porque podía percibir sus pensamientos y decirles qué les pasaba, qué habían hecho, y demás y la Biblia dice claramente que esa era una señal del Mesías. Dios en su pueblo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. La mujer inmoral fue al pozo a buscar agua y allí estaba sentado un judío. Él le dijo, mujer, tráeme de beber. Contactando con su espíritu. ¿Qué pasó? Tráeme de beber. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan algo así a los samaritanos. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. ¿Qué pasó? Él la encontró en un problema. Todos sabemos cuál era. Le dijo, ve a buscar a tu esposo y ven aquí. Ella dijo, no tengo esposo. Él dijo,
Dijiste la verdad, porque tuviste 5, y el que ahora te acompaña no es tu esposo. Has dicho la verdad. ¿Qué dijo ella? Veo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Una señal del Mesías. Ella corrió a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me dijo quién era yo y lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Qué? Se profetiza que ese mismo acontecimiento regresará a la iglesia en los últimos días justo antes del fin del mundo. Juan 4, 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 27. Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 82. Oh, sé que tenemos imitaciones carnales. Sé que tenemos a quienes actúan como si lo fueran y fingen serlo. Pero recuerda que se necesita un dólar falso para que uno real brille. Y tenemos que ser uno real antes de que pueda haber un falso. Amén. Ahora mismo me siento religioso. Sí, es cierto, porque Dios está en su pueblo. ¿Lo creen? Si Dios está en su universo, digan, amén. Si Dios está en su palabra, Dios está en su Hijo. Dios está en su pueblo. Ahora veamos si lo está. Lo vemos en su universo, palabra, y demás. Veamos si está en su pueblo. 83. Ahora, prometí orar por la gente aquí esta tarde. Ahora, mi oración podría ayudarte. Simplemente únete a la tuya, pero, hermano mío, hasta que creas que Dios está aquí en su pueblo, hasta que puedas ver a ese mismo Dios, del que hablamos manifestarse aquí mismo entre su pueblo, ¿cómo lo haría si viniera aquí? Si Jesús estuviera aquí esta tarde con este traje que me dio, y te acercaras a él y le dijeras, Señor Jesús, estoy enfermo, ¿me sanarás? ¿Sabes cuáles serían sus palabras? Ya lo hice, hijo mío. Lo hizo en el Calvario. ¿Cuántos saben que es la verdad? Es la verdad. Lo hizo en el Calvario. Entonces, ¿qué haría? Diría, ¿no puedes creer que fui herido por tus transgresiones y que con mis llagas fuiste sanado? Ahora podía demostrar que era el Señor Jesús. Podía hacerlo. ¿Cómo lo haría? Demostrando que era el Mesías, que era el Señor. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo supieron en aquellos días que él era el Señor? Porque mostró la señal del profeta y todos creyeron que lo era. Ahora bien, no han pasado 2000 años hasta este último día en que vivimos, y lo sabemos. Ahora bien, si Jesús viene esta tarde y realiza las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿creerán que Él está entre su pueblo y lo aceptarán? Inclinemos nuestros rostros. Señor misericordioso, oramos esta tarde. He estado hablando mucho tiempo a la gente porque no sé cuándo tendré la oportunidad de nuevo. Ahora lo he traído hasta este punto, Señor, que estás en tu universo, en tu palabra, estás en tus flores, estás en tu creación, estás en tu Hijo y ahora lo trajiste a tu pueblo. Y ahora, Padre, no puedo ir más allá de esto. Te llevaré ahora en adelante. Yo oro para que tú ayudes y confirmes tu palabra con las señales que siguen, para que este pueblo pueda conocer que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y nosotros somos tus siervos.
Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 85. Y si por casualidad hay alguien aquí que no sea creyente, que te acepte como su Salvador personal. Si hay quienes acaban de unirse a la iglesia y no saben lo que significa estar en la presencia del Cristo vivo día y noche, que lo acepten esta tarde. Sana a cada persona presente, Señor. Seguramente, si este mismo Dios del que he hablado puede mostrarse vivo aquí, y vemos a los personajes de la Biblia, las vidas de los grandes hombres nos recuerdan, dijo el poeta, que podemos hacer nuestras vidas sublimes. Con las despedidas, dejar huellas en las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, al navegar por el mar solemne de la vida, y un hermano desamparado y náufrago, al verlas, recobrará el ánimo. Oh Dios, permítenos ser tus siervos esta tarde. Ven ahora, Padre. Te vemos en tu universo, en tu palabra, en tu Hijo. Ahora ven y demuestra que estás vivo entre la gente. 86. Y cuando salgamos de este edificio hoy para ir a nuestros diferentes hogares, digamos como aquellos que vinieron de Emaús, caminaron contigo todo el día después de la resurrección, pero no se dieron cuenta de que eras tú. Muchos aquí, Señor, te han servido, y los has mantenido alejados de problemas y cosas así, y tal vez no se dieron cuenta de que eras tú. Pero esa noche, al atardecer, como ahora, te detuviste en una pequeña posada y te invitaron a quedarte con ellos. Hiciste como si fueras a pasar de largo, pero te obligaron. Y que los hombres y mujeres aquí hoy hagan lo mismo, te consagren. Entra y quédate con nosotros, Señor. Y luego, cuando entraste y cerraste las puertas, hiciste algo como lo que hiciste antes de tu crucifixión. Sabían que ese era el Señor Jesús, porque nadie podía hacer lo que él hizo. Lucas 24, 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24, 16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Lucas 24, 28. Y llegaron cerca de la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 87. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que vengas entre nosotros y demuestres que estas cosas que he dicho sobre tu palabra y sobre ti son la verdad. Que podamos verte actuar esta tarde como lo hiciste antes de tu crucifixión. Entonces sabremos que Jesús resucitó de entre los muertos y vive para siempre, y vive entre su pueblo. Esto dará confianza en tu pueblo, Señor. Hará que hombres y mujeres tengan confianza en sus oraciones y en sus instrucciones sobre cómo encontrarte. Concédelo, Padre. Nos encomendamos a ti con la palabra, en el nombre del Señor Jesús. 88. Y mientras nos inclinamos, habrá aquí quienes nunca hayan recibido a Cristo como Salvador, y que antes de ver algo digan, recuérdenme en sus oraciones, hermano Branham, ahora creo. Que venga esta señora. Ahora bien, aquí es donde todo lo que he predicado y todo lo que dice la Biblia, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, o Dios será considerado un falso testigo de su propia palabra. Así es. Ahora bien, para quienes no creen que Jesús es tan grande como siempre lo fue, ¿qué les parece esto? Aquí tienen una escena bíblica. Quiero que lean San Juan 4, donde un hombre y una mujer se conocieron por primera vez. Es nuestra primera vez. Es eso. Para que la audiencia pueda ver, simplemente levanten la mano, así que ambos, y la Biblia está aquí. Esta es nuestra primera vez. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 89. ¿Para qué está aquí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está parada aquí? No lo sé. Nunca la he visto. Es la primera vez que nos vemos. Ahora, señor Durney, quiero que vea esto. Le dije en la trampa que nuestro Dios era Dios. Quédese ahí un momento. Aquí hay una señora que nunca he visto en mi vida. No sé nada de ella. Nunca la he visto. Es una completa desconocida. Ahora bien, si el Espíritu Santo me revela qué le pasa a esa mujer, entonces tendrá que venir de algún recurso espiritual, porque el ser humano no lo sabría. ¿Recuerda que se lo conté en el campamento aquella noche? ¿Recuerda la noche que recibimos la noticia? La policía montada me llamó y yo no sabía qué pasaba. Pensé que mi hijo se había caído de un avión, o algo así. Estaba en la escuela. Y esa noche el Señor me reveló que no había nada malo en casa. Eso fue en su campamento. Ahora, ese es el mismo Dios que está aquí ahora. Aquí está ante ustedes. 90. Nunca la he visto en mi vida.
Ahora bien, si todos ustedes aquí saben que, esta mujer y yo, ante la palabra de Dios, promete que nosotros, aquí ante Dios, nunca nos hemos conocido antes en nuestra vida. Ahora bien, ella podría estar enferma, podría tener problemas domésticos, podría tener problemas financieros, podría no estar bien con Dios. Podría ser alguna persona de mala fama. Podría ser una santa de Dios. No sé nada de ella. Ella solo está parada aquí. Ahora bien, si esto no es exactamente lo mismo que sucedió en San Juan 4 cuando Jesús se encontró con una mujer en el pozo. ¿Es correcto? ¿Cuántos lo admitirán? Así es. Ahora bien, Jesús le dijo a la mujer cuál era su problema, y ella dijo que esa era la señal del Mesías, y el Mesías es el Cristo. ¿Cuántos saben eso? Muy bien. Entonces, si ese era el Mesías ayer, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y yo, siendo hombre, no podía reconocerla, entonces tendrá que ser el Espíritu Santo, el Mesías, que significa el ungido, quien le revele qué es. ¿Cuántos saben que él percibió sus pensamientos y lo sabía todo sobre ellos? Así es. Esa sí que fue señal del Mesías. Creerán todos. Que ella sea la jueza. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 91. Ahora bien, si me acercara y dijera, Señora, está enferma, le impongo las manos. Aleluya, se va a recuperar. Es una buena forma pentecostal, y también es correcta. Es totalmente correcta. Pero ella tendría derecho a dudar, porque no sabría si fui comisionado para hacer eso o no. Pero ahora, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo regresa y le dice algo que está mal? Algo que ella ha hecho, algo que ella sabrá si es verdad o no. Entonces, si él sabe lo que fue, eso prueba que él sabe lo que será. ¿Es correcto, hermanos? ¿Lo creen? ¡Qué desafío! He visto esto suceder ante 500.000 de personas a la vez. He estado predicando con ahínco. Es una unción diferente. Por lo tanto, tendré que hablar con la mujer un momento, a ver qué, la unción vendría. 92. Pero gracias a Dios, aquí está. Si alguien ha visto alguna vez esa imagen del ángel del Señor, que se levante la mano. Claro. Tiene derechos de autor a nivel mundial. Esa misma luz, columna de fuego, que ven en esa imagen que la ciencia ha examinado, George J. Lacey, el director del FBI, la examinó y dijo, la luz impactó en el lente, señor Branham. Ese ojo mecánico de la cámara no capta la psicología. Esa luz pende entre la mujer y yo. En el día del juicio verán que es cierto. ¿No lo ven? 93. La mujer se aleja de mí. Sufre de un grave problema nervioso y tiene problemas espirituales que la inquietan. ¿Es cierto? Si es así, levante la mano. ¿Lo cree? Alguien podría haber dicho, adivinó, hermano Branham. Permítame hablar un poco más con ella. Es una buena persona y la unción está sobre ella. Permítame decirle esto. No la conozco, nunca había hablado con ella hasta ahora, pero esa mujer siente que algo la está dominando ahora mismo, un sentimiento muy dulce y santo. Si es cierto, levante la mano, señora. Ella es canadiense aquí con usted. Lo estoy mirando directamente, eso, no es un resplandor. Es un resplandor, una luz ámbar alrededor, usted dice. ¿Cómo es que usted lo ve y yo no? Bueno, es otra dimensión. Mateo 2, 9. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 94. ¿Cómo vio Pablo esa columna de fuego allá abajo y quienes estaban con él no la vieron? ¿Cómo vieron los Reyes Magos la estrella que los guió a Jesús, y ningún observatorio la reportó? Una estrella mística en el cielo durante 2 años. Nadie la vio excepto los Reyes Magos, porque eran los únicos que la buscaban. No sé qué te dije. La única forma que sé es en esa cinta de ahí abajo, pero lo que decía era correcto. Ahora veamos de nuevo. Sí, nerviosismo. Tus problemas vienen principalmente a esta hora del día, al final de la noche, cuando estás realmente fatigado, agotado. Te invaden sensaciones extrañas y de cansancio. Así es. Te pones nervioso de vez en cuando y se te caen las cosas.
Hace poco, estabas parado cerca de una ventana al atardecer, muy nervioso, frotándote las manos. Esa es la verdad. ¿Cómo iba a saber dónde estabas parado? ¿Cómo iba a saber que lo hiciste? Antes de venir a la reunión, le pediste a Dios una tarjeta de oración. Te alegraste mucho al recibirlo. Eso es así, dice el Señor. Es cierto. 95. Aquí hay otra cosa. Dios me dice que en tu corazón estás orando por alguien más. Es un amigo que se está muriendo, que tiene cáncer. No vive aquí. Vive en Fort St. John y la persona está envuelta en una sombra oscura. Esa persona es un pecador, que se está muriendo de cáncer, así dice el Señor. ¿Son ciertas esas cosas? Levanta la mano. Ahora hay una sombra de duda en tu mente. ¿Es Jesucristo? ¿Está Dios entre su pueblo? ¿Crees, hermana? Toma ese mismo pañuelo contigo, ponlo sobre la persona y no dudes, Jesucristo la sanará. Ve y cree. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Cómo puede alguien decirle a una persona quién es, de dónde viene, qué hizo antes de venir aquí, qué hizo hace 2 o 3 semanas y qué tiene en mente, y por quién está orando, sino por Dios Todopoderoso? 96. ¿Es cierto, hermanos? Quiero que sepan que Cristo vive. ¿Creen, señor Durney? ¿Creen con todo su corazón? Entonces acéptenlo. Siéntense y crean con todo su corazón. Su problema se acabó. Que Dios los bendiga. Amén. Vi esa sombra cubrir al hombre. Crean en el Señor, señor Durney, acéptenlo como su Salvador personal, no duden, y nos encontraremos allí en ese gran sendero. Soy una desconocida para ustedes, señora. No la conozco, pero Dios sí la conoce. Es cierto, ¿verdad? ¿Creen que si Dios puede revelarme qué les pasa, lo creerán como algo personal? Para que la gente sepa que somos desconocidos, simplemente levantemos las manos así. No tengo ni idea, parece una mujer sana y buena, pero tiene un tumor, y ese tumor está impidiendo que otros órganos funcionen. Esos son sus riñones y su vejiga. Esa es la verdad. ¿Crees? Muy bien, Jesucristo te sanará. Ve y cree con todo tu corazón. ¿Crees ahora? Solo ten fe, no dudes. Juan 4, 53. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, y toda su casa. 97. ¿Crees que soy su siervo? No estás aquí por ti. Estás aquí por tu esposo. Él es un hombre inconverso y estás orando por él. Es cierto. Si es cierto, levanta la mano. Ve, cree. ¿Sabes lo que dijo el centurión romano? Como ya he dicho. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. ¿Significaba eso que creía que su casa se salvaría? No. Si tiene suficiente fe para sí mismo, puede tener suficiente fe para su casa. Cree con todo tu corazón. Tú y tu pareja vivirán juntos en ese paraíso de Dios más allá del río. Que Dios te bendiga. Ve y recibe lo que has pedido. Veo que todo empieza a cegarme, se está poniendo, apenas puedo ver a la audiencia en este momento. Sé reverente ahora, muy reverente. 98. No la conozco, señora. Toda esa predicación durante unas 2 horas, y sin embargo no me afectó en absoluto. Pero mire, solo unas 3 o 4 visiones y lo que me ha hecho ahora. Me estoy desplomando. ¿Cuántos saben que Jesús, una mujer tocó su manto y él percibió que la virtud lo había abandonado? ¿Es cierto? Eso significa que perdió la fuerza. Señora sentada aquí atrás, sufriendo. ¿Cree con todo su corazón? Tiene problemas del corazón, problemas con la vista, nerviosismo. ¿Cree con todo su corazón? Señora de Grande Prairie, señora Thompson, crea con todo su corazón y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿Lo creerá? De acuerdo. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 99. No te conozco. Eres un desconocido para mí. Si Jesús me revela tu problema, ¿creerás que soy su profeta o, perdón, su siervo? Esa palabra profeta desconcierta un poco a la gente, por eso digo, solo algo que quiero decirle a la mujer, la razón por la que tapé el micrófono con la mano. Somos 2 personas que nos conocemos, tal vez como nuestro Señor y la mujer del pozo. Probablemente era una jovencita. Pero sufres de un problema de garganta. Así es. Fue causado por la polio. Así es. Si Dios me dice quién eres, ¿creerás que soy su siervo? Señora Duncan, vete a casa y recupérate, Jesucristo la sanará. No lo dudes.
Sentado a este lado, orando por tu esposa no salva, Señor, ¿crees que Dios la salvará? Muy bien, puedes tener lo que has pedido, Dios responde a tu oración. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién era esa señora que acaba de pasar, yendo por el pasillo? ¿Se oró por usted? ¿Se acaba de orar por usted? Oh. Vi la luz en la esquina. Oh, veo que es un hombre con problemas de espalda sentado allí. Señor Pettigrew, crea con todo su corazón y Jesucristo lo sanará. Su ser querido tiene artritis. Crea con todo su corazón y sanará. Si puede creer con todo su corazón, todo es posible. ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón? Me estoy debilitando tanto que me tambaleo una y otra vez. ¿Cuántos se han vaciado por allá? ¿Alguien más con tarjetas de oración de ese lado? Pónganse en la fila de ese lado. ¿Cuántos ministros aquí creen que este ministerio es el Señor Jesucristo? Levanten las manos. Ministros. 101 No quiero dejar a esta audiencia en este estado para que no piensen que soy el único con derecho a orar por los enfermos. Su pastor tiene el mismo derecho que yo a orar por ustedes. Puede que no sea evidente. Solo vienen uno por generación. Pero recuerden, Dios nunca a la vez, así que esto aclarará algo que les preocupa y que ya puedo percibir. En la Biblia solo hubo una vez, un vidente a la vez. Elías, luego Eliseo, luego Isaías, luego Jeremías, así es. Todos los que tienen tarjetas de oración C, pónganse de pie a este lado, por favor. Tarjetas de oración C. Quiero saber qué ministros estarían dispuestos a venir y acompañarme a orar por los enfermos un momento. ¿Podrían algunos de ustedes, hermanos, para que su audiencia vea que son hijos de Dios? 102 Me alegra mucho saber que son hijos de Dios. Hombre, deberías ser creyente, justo en este momento crucial. No te preocupes por el niño, se pondrá bien. Ahora, me pregunto si podríamos bajar aquí, hermanos. Bajemos de la plataforma para ponernos de pie, formando una doble fila allí, de arriba a abajo así. Sí, hermanos, sí. Ven aquí, hermana, pasa justo detrás. Por cierto, ya estás sana. Ahora, da la vuelta por este lado, para que vuelvas a bajar por esta fila. Ahora, quiero que algunos de ustedes, hermanos, vengan aquí, se paren aquí. Quiero que se paren aquí. Quiero ponerme entre ustedes. Quiero que ustedes, hermanos, ahora, se paren ahí un momento. Esperen. Bajen para poder poner las manos sobre los enfermos. ¿Qué tal si se paran junto a este hermano aquí? Eso está bien. Ahora vengan aquí y formen una fila para que cada uno de ustedes pueda orar. 103 Ahora, público, quiero que entiendan. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay una señora aquí con la que tuve una entrevista esta mañana, y estaba en Grande Prairie. Es clienta de las cintas del hermano Leo Mercier y del hermano Gene Goad, y me dijeron que la buscara, una tal hermana Brown. Estaba en la reunión de Grande Prairie, y el Espíritu Santo le habló de una mujer que tenía, creo, ¿cómo se llamaba? Era Brown no. La hermana Brown tenía una rosa en el sombrero y le contó sobre su condición. Y, por supuesto, nunca la había visto en mi vida. Y entonces dije, pónganse las manos unos a otros. La señora podría estar aquí esta tarde. Dije, pónganse las manos unos a otros. Y todos se pusieron las manos unos a otros, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 104 Y luego, cuando hicieron eso, hermanos, lo hago por ustedes, público. No esperen a que llegue Oral Roberts o alguien más, o algún ministro que tenga ese ministerio. Sus hermanos, sus pastores, ¿creen que soy siervo de Dios? Les digo, en el nombre del Señor, que estos hombres tienen la misma autoridad para orar por ustedes que cualquier otra persona. Son siervos de Dios. Cualquier ministro que crea en la sanidad divina, ya sea metodista, bautista, luterano, congregacionalista o cualquier otro, si cree en Dios, tiene derecho a orar por los enfermos. Miren, la pequeña señora impuso las manos sobre alguien, y de repente sintió una mano más grande sobre la suya. Miró a su alrededor. No había nadie a su alrededor. Conocía a las señoras detrás de ella, y no la tenían sobre sus manos. Sintió esa mano y dijo que simplemente temblaba con el poder de Dios. 105 Entonces, esta mañana, en la mesa del desayuno, estaba cenando con ella, desayunando, en el Hotel Windsor, y el Espíritu Santo dijo, «Quiere que le impongas las manos». Y yo pregunté,
¿Qué debo hacer, padre? ¿Cuál será tu señal? Sentados entre nosotros, ella estaba al otro lado de la mesa, había todo tipo de platos. Dijo. Ella tomará su mano y moverá esos platos hacia atrás, dejándote un camino recto para que pongas tu mano sobre la de ella. Y justo entonces se agachó y apartó los platos, sin saberlo. Le pregunté, hermana, ¿por qué hiciste eso? Ella respondió, algo me dijo que lo hiciera. Eso lo resolvió. Hermana, ¿estás en el edificio ahora? ¿Estás aquí esta tarde? Hermana Brown. De pie aquí mismo. Justo aquí. Él es Dios, ¿verdad? 106 Ahora, quiero que todos los presentes formen esta fila, y en cuanto termine, que sigan llegando las demás tarjetas de oración. Todas las tarjetas de oración se formen aquí, y después de que pasen, todos los que no tengan tarjetas y quieran que se ore por ellos, formen fila detrás de ellos. Antes de hacerlo, inclinemos nuestros rostros ante Dios Todopoderoso. ¿Qué pasaría si fuera tu mamá la que está en la fila? ¿Y si fuera tu esposa? ¿Y si fuera tu hermana? ¿Y si fuera tu madre, o tu hija, o tu hijo? Recuerda que es de alguien. ¿Te gustaría que todos fueran sinceros si fuera tu madre, o tu esposa, la madre de tu bebé moribundo, con cáncer? ¿No te gustaría que alguien orara con sinceridad? Ahora, ora. 107 Padre Celestial, esta tarde presento, primero por un don divino, a Jesús resucitado para demostrar que está entre su pueblo y se manifiesta vivo. Y ahora, en segundo lugar, presento a tus siervos, los ministros, los hombres que has llamado. Algunos de ellos llevan muchos años predicando más que yo. Son ministros mucho más capacitados que yo. Y quiero que la congregación sepa que su pastor es tu siervo, así que yo, por un don divino te presenté a ellos. Ahora les presento a tus siervos, y soy uno con ellos, Padre, tus siervos. Y estamos llevando la palabra de nuestro Señor. 108 Ahora, Señor Jesús, tú conoces toda la verdad y jamás honrarás una mentira. Y está comprobado por decenas de miles de veces alrededor del mundo, sin un solo fallo en las visiones, lo que demuestra su veracidad. Antes de la investigación científica, antes de los detectores de mentiras, en presencia de la cámara y demás, demostraste ser Dios. Y ahora eres Dios esta tarde. Y dijiste esto, lo último que dijiste al partir. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales acompañarán a los que crean. Y estos son creyentes, Señor. Dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman una serpiente o beben algo mortífero, no les hará daño. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 109 Ahora, Padre, demostraste estar vivo para cumplir tu palabra. Velas por tu palabra para confirmarla, y ahora presento a esta comunidad y a las regiones circundantes a Jesucristo y a sus siervos. Y nosotros, como tus siervos, Señor, seguiremos tus instrucciones sin importar lo que diga el mundo incrédulo. Pondremos nuestras manos sobre tus hijos enfermos y sufrientes, y creemos que sanarán. Te aceptamos como nuestro sanador ahora mismo. A cada persona en la fila de oración, a los que vienen en la fila de oración, les pido ahora en el nombre de Jesucristo que acepten a Jesús como su sanador. No duden. Cuando estos hombres de Dios, y les ponemos nuestras manos, solo hay una cosa que les impedirá sanar: su incredulidad. No descreían, sino crean en Dios. Y estamos aquí orando por ustedes mientras pasan junto a esta audiencia. No solo eso, sino que unas 300 o 400 personas reunidas aquí esta tarde orarán por ustedes. Y cada oración, y ahora crean. Ahora, para la oración de reprensión, con la cabeza inclinada. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 110 Satanás, como iglesia de Dios te hablamos directamente. Eres un diablo, un atormentador, y has atado a los siervos de Dios con tu espíritu fanfarrón, así que nosotros, como seres humanos, no tenemos poder contra ti. Así que no venimos a tu encuentro en nombre de una iglesia ni de una organización. Están derrotados. Pero venimos a tu encuentro en el nombre de nuestro conquistador, Jesucristo.
Aclamamos su nombre y su presencia ante el pueblo como vencedor de toda enfermedad y dolencia puesta bajo sus pies, y nosotros, como sus siervos, cumplimos su comisión. Te encomendamos en el nombre de Jesucristo que liberes a cada una de estas personas. Cumpliremos su comisión imponiendo las manos sobre los enfermos, y sanarán, porque lo decimos en el nombre de Jesucristo. Solo cree, solo cree. Muy bien, todos orando ahora mientras los enfermos pasan.